Hoy es jueves y en Noticias Telemedellín, como de costumbre, tenemos nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Les habíamos contado el pasado martes que hoy hablaríamos del tema de las víctimas en el exterior, las medidas a las cuales tienen derecho y cómo acceder a ellas. Y para eso nos acompañan esta tarde en el estudio de Noticias Telemedellín Marta González, quien es profesional en reparaciones individuales de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, y como todos los jueves, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Les recordamos, antes de entrar en materia, nuestras líneas telefónicas. Pues la esencia de esta sección, que es una sección de servicio que abrimos en Noticias Telemedellín, es poder responder sus inquietudes, sus preguntas, sus necesidades. 441-2100 es la línea que tenemos abierta a nivel local y regional, y a nivel nacional la línea gratuita 018.000 414099. Vamos a repetirlas, ahí las tienen en pantalla. 441-2100, 018.000 414099. Marta, Gerardo, bienvenidos de nuevo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Comencemos entonces pues haciendo como un repaso de lo que tiene que ver con la ley de víctimas, específicamente con las que están en el exterior, pues tengo entendido que son las mismas medidas a las cuales tienen derecho, no solamente las personas que están fuera del país, sino las víctimas que en este momento todavía están en el territorio nacional. Sí, así es. Las víctimas que estén en el exterior, no importa en qué calidad, si como residentes, refugiados, asilados, no importa, ellos tienen derecho a todas las medidas de reparación, de restitución de tierras, de restitución de bienes, de indemnización, medidas de satisfacción, garantías de no repetición y medidas de rehabilitación. Igualmente, cuando sea necesario, las medidas de atención y asistencia a las que podrían tener derecho eventualmente. ¿Hay algunos plazos distintos a los que rigen para las personas que están en el país? ¿Algunas condiciones especiales? ¿Algún carácter diferencial? Hay un carácter diferencial para ello. Los plazos son los mismos. 4 años si los hechos son anteriores a junio del 2011 y 2 años para hacer su declaración si los hechos fueron después de junio del 2011, que es la vigencia de la ley de víctimas. Pero la característica es que ellos pueden hacer su declaración en los consulados o en las embajadas de Colombia en cualquier país del mundo. No tienen que volver al país. Ya vamos a explicar cuáles son esas nuevas tecnologías a las cuales pueden acceder, sí, porque vamos a recibir a María Patricia, que está con nosotros en la línea. María Patricia, buenas tardes, adelante con su consulta. ¿Cuál es su inquietud? Sí, buenas tardes, doctores. La pregunta, la duda mía que yo tengo es que yo fui reparada en enero y la reparación mía fue de vuelta a Bogotá. Yo ya había llamado al programa y había hablado con los doctores y me mandaron a una actualización de datos. En ningún momento yo me he pasado de casa ni tengo las mismas direcciones, el error fue de Bogotá. Entonces la duda mía es cuánto se me va a demorar la reparación ya de nuevo. Sí, usted está hablando de la indemnización. Tiene que hacerse una reprogramación. Nosotros, si ya tomamos sus datos, eso quiere decir que ya la reprogramación se está realizando. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Esperemos que muy poquito. Realmente las reprogramaciones no se demoran sino entre 2 y 3 meses aproximadamente. Así que esperemos que en estos días le llegue. Nuevamente vamos a tomar sus datos para decirle exactamente cuándo llega su indemnización a Medellín nuevamente. Gerardo. Nos han informado, está incluido en el listado ya de reconocimiento de víctimas, ha sido aprobada y realmente hubo algún error. Por eso la reprogramación de que está hablando la doctora Marta. Debe esperar la llamada, pero ojalá pudiéramos concertar con ella una cita en la unidad previamente, sí, claro, para explicarle en detalle qué ha pasado y cuánto tiempo sería lo que debe esperar. Debe esperar que llamen de Bogotá la reprogramación para saber la fecha de la indemnización. Bien, hablemos un poco de esas herramientas, Marta, que tiene la unidad de víctimas para facilitar la comunicación a las personas que están en el exterior para acceder a sus derechos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se puede hacer? ¿En qué países hay? ¿Y a dónde acceder a esa información? Bueno, la lista de los consulados y las embajadas está en la página del Ministerio del Exterior, ¿cierto? Ahí la gente puede consultar dónde hay exactamente un consulado o una embajada para ir a hacer su declaración. Si la persona ya está incluida en el registro único de víctimas, la unidad a través de sus enlaces de reparación contactan a estas víctimas, generalmente lo hacemos vía Skype, también lo podemos hacer con Facebook y hacemos el plan de atención, asistencia y reparación individual para esa persona, que no tiene que venir al país a recibir la indemnización
Algunas medidas sí tendría que viajar, por ejemplo, si requiere una rehabilitación, porque la atención médica y psicológica, pues sí no podríamos darla en el exterior. Pero para la indemnización le podemos consignar el dinero en una cuenta que tenga en el exterior o aquí dentro del país si tiene una cuenta. Ahí precisamente vemos en pantalla la lista de los consulados, se puede consultar en www.cancillería.gov.co/ubicación. Ahí no hay pierde, pueden hacerlo si nos están viendo por internet, también fuera del país, y quieren consultar lo que tiene que ver con los derechos a los cuales pues tienen derecho como víctimas, ahí lo pueden hacer. Gerardo, ¿querías decirnos algo sobre las medidas a las cuales? Que en los consulados, la obligación de los consulados como oficinas del gobierno colombiano en el exterior es recepcionar la información, la declaración que la víctima quiera dar y deba dar para solicitar la reparación. Entonces esas oficinas, esos consulados tienen la obligación de recepcionar y de informar el trámite que se hace para que las personas puedan hacer la solicitud y hacer la reclamación. Desde luego, los consulados no tienen ya recursos para pagar las indemnizaciones, eso le corresponde a la unidad de víctimas aquí en Colombia. Claro es, deben recepcionar la declaración y tramitarla el propio consulado ante las autoridades colombianas a la unidad de víctimas. Hablemos de los montos en cuanto a reparación, restitución de tierras, indemnización, rehabilitación. ¿Esas medidas son las mismas? ¿Siguen siendo los mismos montos? Sí, claro que sí. Los montos solo se hablan para el tema de la indemnización. Por ejemplo, lo hemos dicho aquí varias veces, para la desaparición forzada, homicidio y secuestro, las personas tienen derecho a recibir hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para lesiones personales con incapacidad permanente, hasta 30 salarios. Para el desplazamiento forzado, que ya la unidad empezó a pagar la indemnización para los desplazados, tienen derecho en el régimen de transición 27 salarios mínimos legales mensuales vigentes por grupo familiar o por la ley 1448, 17 salarios. Vamos a recibir Marta Marisol, adelante. También en restitución, la gente puede llenar los formatos allá, es un derecho al que la gente puede solicitar el predio, la finca, la parcela que tuvo que abandonar o la cual fue despojada. También se puede hacer la solicitud en los consulados para que se tramite acá en Colombia. Ahora sí vamos a recibir a Marisol, que tiene una pregunta concreta referente a este tema. Marisol, buenas tardes, bienvenida a Noticias Telemedellín, adelante con su pregunta. Bueno, muchas gracias. Vean, mi inquietud es esta. Mamá, fuimos víctimas, nos mataron un hermano en el 90 y a mamá le dieron cierta cantidad de dinero que por acción social. ¿Qué otro derecho tendría ella a reclamar? Si tiene derecho o no tiene. Muchas gracias. Sí, antes Acción Social era la oficina del gobierno encargada de entregar las indemnizaciones. Hoy en día es la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Esta persona ya no tiene derecho a recibir más dinero, pero sí tiene derecho a las otras medidas como son la rehabilitación médica o psicológica, como son medidas de satisfacción, como es la restitución de tierra si es que tiene algún caso relacionado. Si además fue desplazada, tendría derecho a recibir una indemnización por ese desplazamiento. Las garantías de no repetición, que sí son pues unas garantías generales para todas las personas del país. Y una inquietud que debe surgir un poco también a las personas que nos están viendo es en los países donde no hay representación del Estado colombiano, ¿qué se puede hacer? ¿Y cuáles son los plazos para hacer esa declaración? Las personas deben acudir primero en la lista que ha aparecido aquí a través de la página de la Cancillería, qué países tienen consulado para ir a él, y si no, al país vecino, más cercano. Hacer el viaje al Tienen que hacer el viaje más cercano, donde haya consulado, y allí está en la obligación de recibir la recepción. El consulado tendrá un plazo de 8 días para trasladar esa información a las autoridades acá en Colombia, o sea, a la unidad de reparación de las víctimas, para que se inicie el trámite. Y la unidad tiene 60 días, 2 meses, para valorar esa declaración. Valorar quiere decir mirar si esa persona es víctima del conflicto armado e incluirla en el registro único de víctimas. Me cuentan que también pueden hacer o escribir un correo electrónico a la dirección que teníamos en pantalla, pero valdría la pena, ahí vamos a tener la dirección en pantalla de correo electrónico, informes de víctimas en el exterior, solicitudes, _U_B pequeña, o sea, unidad de víctimas, @unidaddevíctimas.gov.co. Terminemos recordándole a la gente quién es considerado víctima del conflicto armado y quién no, para quienes nos están viendo de nuevo y sientan que tienen todavía esa inquietud. ¿Quién puede acceder y quién no?
Son todas aquellas personas que han sufrido una violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario incluido allí, ¿cierto? Es una interpretación amplia, más favorable la que trae la ley 1448, y en términos generales, aunque se dice que no depende del victimario, son las personas que han sido víctimas de la guerrilla, de las autodefensas, de la BACRIM, de víctimas de agentes del Estado, también incluye a estas víctimas, pero en general la caracterización que hará la unidad será la que permita establecer con claridad si corresponde a este tipo de víctimas, no que sean víctimas de delincuencia común, no que sean víctimas producto de hechos del narcotráfico. Eso es como lo claro, víctimas ocasionadas y en el contexto del conflicto armado. Y en una frase, el tema de los refugiados, porque vamos a recibir a Carlos que está con nosotros, ¿también pueden acceder a la ley de víctimas? Siempre y cuando haya sido con ocasión del conflicto armado. Exacto. En contexto del conflicto armado hay mucha gente, por ejemplo, que fue de la Unión Patriótica, sí, que desde esa época está viviendo en el exterior, que salió para proteger su vida, o que un Estado le ha dado esas garantías. Cualquier Estado le ha dado garantías. Eso es autónomo el gobierno y el Estado que da las garantías y brinda las garantías para que una persona se asile en otro país. No intervienen ahí las autoridades colombianas, porque es del derecho de las autonomías de los pueblos y de los estados. Entonces, esas personas también tienen derecho a ir al consulado en esos países para solicitar su reparación. Vamos a cerrar con esta llamada. Carlos está con nosotros. Carlos, buenas tardes. Sí, ¿cuál es su pregunta? Adelante. Sí, mire, en el 87 asesinaron una hermana menor que yo tenía, por el mero hecho de que no dejarse reclutar para estar con un grupo de milicianos que actuaban en un barrio de la comuna nororiental de Medellín. Yo mandé la solicitud en el 2009. Ahorita en junio me pidieron unos documentos, registro civil de nacimientos, de difusión de la investigación del asesinato, y yo los mandé. Luego me llamaron y me dijeron que lo habían aprobado, pero yo llamo en la actualidad y me dicen que está en estudios técnicos, que tengo que esperar a que me llamen. Y eso fue en junio, esta es la hora en que no me han llamado y siempre es la misma respuesta, que está en estudios técnicos. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Sí, don Carlos, usted tiene que esperar, efectivamente tiene que esperar a que lo llamen, porque a usted tienen que hacerle una notificación personal de la calidad de incluido o no incluido en el registro único de víctimas. Mire que es muy importante que usted tenga esa paciencia, porque a usted en un escrito le van a decir las razones por las que lo incluyen o por las que no lo incluyen. Y si no lo incluyen, usted tiene derecho a interponer los recursos que son de reposición en subsidio de apelación. Y puede pedir apoyo en la personería municipal para que le ayuden a interponer ese recurso. No tiene que pagarle a nadie, no tiene que conseguir abogados, pero puede ir a la personería que allí le ayuden. Entonces usted debe esperar a que la unidad valore su caso. Internamente nos están informando que la documentación está completa, que ha sido registrado, está pendiente de una valoración final. Entonces debe esperar, como dice la doctora Marta, una llamada. Sin embargo, le sugiero que internamente por el teléfono traten de organizar la cita con el señor Carlos para que lo puedan atender de manera directa y saber él de manera directa cuánto tiempo debe esperar más. Pues a Gerardo, Marta, gracias por haber estado con nosotros nuevamente en Noticias Telemedellín. Recuerden, esto es información de servicio en Noticias Telemedellín, y también que todo lo que pasa en la ciudad se ve primero aquí, en Noticias Telemedellín. Nos vemos a las 7:25 en una nueva emisión. Feliz tarde.